Les saludo en el amor de Dios nuevamente para reflexionar en la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la vida y la salud, porque nuevamente me ha concedido esta oportunidad para hablar de su palabra. Prepare los corazones que la van a recibir y deme la gracia, la sabiduría, para hablar de acuerdo a su voluntad. Todo se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo número 14, del verso 22 al 33. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Dios bendiga su palabra. Hoy día, nuevamente el Señor, por intermedio de su bendita palabra, nos da a conocer los poderes que tiene Él sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre los astros y sobre todo lo que existe. Jesús, como dice su palabra, después de este milagro que había sucedido ese día, cuando se multiplicaron los 5 panes y los 2 peces y fueron alimentados estos 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, había mucha gente y el Señor les dijo que se fueran ellos antes. Ellos iban con destino a Capernaum. Jesús, después que despidió a toda la gente, se fue, como dice su palabra, a orar. Y después de esta oración, fue al encuentro de los discípulos. Ya los discípulos habían avanzado bastante. Era ya de noche.
Era alrededor entre las 3 y 6 de la mañana. Estaba oscuro. Y se levantó una gran tormenta. Viento y el mar embravecido. Tuvieron mucho miedo. A pesar de que los discípulos que iban en esa embarcación, varios de ellos conocían del mar. Pedro era un pescador. Y podemos verlo cuando el Señor resucitó. Y ellos ya pensaron de que, bueno, el Señor le habían dicho que había resucitado, pero ellos, en toda esta confusión que había, Pedro le dijo a los otros discípulos, voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también. Es decir, esto nos da a entender de que Pedro era un conocedor del mar, era un pescador. ¿Cuántas veces él habrá estado enfrentando tempestades? Pero esta era una tempestad muy fuerte. Y el Señor va al encuentro de ellos y cuando lo ven que va caminando por las aguas, creyeron que era un fantasma y tuvieron mucho miedo. Dieron voces de miedo, dice la palabra del Señor, es decir, gritaron. Pero el Señor los calmó y les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro, siempre un hombre que preguntó muchas cosas al maestro, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Pedro, mirando al Señor, bajó y se fue caminando sobre las aguas. Pero dice la Sagrada Escritura que se empezó a hundir. Empezó a tener mucho miedo porque sintió el viento que corría con mucha fuerza y además que el mar estaba muy bravo, podríamos decir. Las aguas no estaban quietas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se empezó a hundir y pidió que Dios lo ayudara. ¿Y qué le dijo? Señor, sálvame. Quiero decirles lo siguiente. Pedro, cuando se bajó de la barca, iba mirando al Señor. El problema fue cuando miró el oleaje y se atemorizó por el viento que corría. Es decir, en ese momento dejó de mirar al maestro y cuando lo dejó de mirar se empezó a hundir. Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, cuando él llevaba la vista puesta en el Señor Jesús, no se hundió. Pero cuando vio lo que estaba sucediendo alrededor de él, dejó de mirar al maestro y se empezó a hundir. Hermano, el Señor lo tomó y fueron a la barca. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que sube el Señor con Pedro a la barca e inmediatamente se calmó
el viento y la mar quedó tranquila. Hoy día el Señor nos dice por su palabra, no eran extraños los que iban, eran sus discípulos. Y en ese momento no tuvieron fe de que el Señor podía calmar los vientos, podía a esa tempestad con el solo hecho de subir a la embarcación. Se calmó. El hermano dice que los que estaban en él hubo una reacción a pesar de que habían visto otros milagros. ¿Y qué dijeron? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hermano, para complementar esta lectura, Juan también iba en esa embarcación y menciona lo siguiente. Dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba allá oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Hermanos, ya habían avanzado aproximadamente 5 kilómetros hacia mar adentro. Y cuando ellos tuvieron ese miedo, aquí hay algo maravilloso que pasó, que no se percató Mateo, pero Juan sí que se percató de algo grandioso que sucedió en ese momento. Dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Yo creo en la palabra de Dios. Ellos estaban lejos del lugar que iban, pero cuando el Señor subió a esa barca, en el momento, esa barca llegó a Capernaum. ¿Se da cuenta lo que hace Dios, que tiene poder sobre todas las cosas? En ese momento llegaron inmediatamente allá. Lea usted en su Biblia en San Juan, donde yo le he leído, y se va a dar cuenta de que esto fue así. Hermanos, aquí hay una lección para todos nosotros. La vida de nosotros, caminamos en el mundo como una barca. Cuando estamos afligidos, estamos angustiados, esta barca algunas veces como que se hunde, porque los problemas al hombre lo hunden, lo agobian. Y fíjese qué poco le costó al Señor solamente llegar a esa barca y llegó la calma. Nosotros en la vida caminamos y luchamos. ¿Cuántas veces en nuestros problemas decimos, cuando estamos mal, decimos estoy atormentado? Parece que ha venido una tormenta y problemas para allá y para acá.
y cada día parece que me estoy hundiendo más. Pero hay algo. Hay que tener fe en el Señor Jesucristo. Jesús les reprochó a ellos y le dijo claramente: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es necesario que nosotros no nos amedrentemos con los problemas contingentes de la vida, con las situaciones que podamos estar viviendo. Al Dios que servimos tiene poder, pero a Él le gusta que le creamos, y lo dice aquí textualmente su palabra: hombre de poca fe, le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Tiene fe en el Señor Jesucristo? Las dudas aparecen en nuestra vida, porque nos pasa igual que Pedro. Miramos el problema y lo encontramos que es tan grande, que es tan difícil, y perdemos la vista del Señor. Cuando nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos da la fuerza, el Señor trae la calma, Dios trae la paz. Hermanos, hay personas en la vida que se creen que lo tienen todo. Yo no necesito de nada. Si estoy enfermo, puedo ir a la mejor clínica. Y si es necesario ir a otro país a medicinarme, voy a otro país. Para eso tengo los medios. El que económicamente está bien, dice: no tengo de qué preocuparme. Aunque la economía esté mal y pase esto y lo otro, yo estoy bien. Hermanos, ¿qué hemos visto en estos tiempos, en el mundo y en nuestro país? Lo que nosotros tengamos nos sirve para alcanzar la sanidad. Por las noticias, hace algunos días atrás, se decía que uno de los hombres más ricos del mundo murió por esta epidemia, por esta pandemia, murió. No le sirvió todos los millones que tenía para evitar la muerte. El que tiene se cree que no le va a pasar nada. El que está enfermo, como he dicho, cree que puede recurrir a los mejores médicos. Pero una cosa le voy a decir: los hombres fabrican elementos para tener seguridad en la vida, pero resulta de que la única seguridad la puede dar Dios al que cree en Él. Hermano, Dios le ayude a usted para creer en el Señor Jesucristo. No se jacte que tiene buena salud y que no le va a pasar nada. Somos como una barca frágil. Estos discípulos iban asustados, pero cuando llegó el Señor, se calmó la tempestad. Hermanos, ¿cuántos años atrás los hombres construyeron una gran embarcación, el Titanic? Era un barco que era imposible que se hundiera, por ningún motivo se podía hundir. Pero ante la presencia de Dios no hay nada poderoso. La mano de Dios es mucho más poderosa. Iban los más millonarios del mundo y esa embarcación que tenía tanta seguridad se hundió. Hermanos, no confiemos en las cosas humanas, confiemos en Dios. ¿Por qué pongo este ejemplo de esta gran embarcación? Nosotros somos como una barca frágil
Algunas veces llegamos a la playa y vemos ahí en los puertos que salen unas barquitas chiquititas, delgaditas, y se van. Y uno las ve y apenas asoman y parece que ya no salen y vuelven a salir a flote. Uno mira y qué frágil ve. Pero cuando Dios va con uno, por muy frágil que sea, Dios te quiere ayudar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar fuerza. Él quiere que tú lo dejes entrar a tu vida. Hay problemas que a uno lo pueden hundir, hay tempestades, hay tantas cosas que pasan en la vida, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, Dios lo va a ayudar. Él no quiere que dudemos de su poder. Él todo lo puede. Todo es posible para Él. Solamente hay que creer. Por eso que le reprochó a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Ah? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. El Señor le dé fe a todos los que estamos escuchando esta bendita palabra. La fe todo lo puede. Además, que sin fe es imposible conocer a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una fe verdadera en nuestros corazones. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Crea en el Señor Jesucristo y Él le perdonará sus pecados. Si está tal vez agobiado, está en este mundo como una barca que va sin rumbo, deje que el Señor entre en su corazón. Y le digo, vengan las tempestades que vengan, es decir, vengan los problemas que vengan, usted no se va a hundir, porque va a ir Dios con usted. Esa barca no se hundió, porque subió Cristo. Y si llega Cristo a su vida, usted no se va a hundir en los problemas, ni en las enfermedades, y en todas las cosas negativas que pueda tener en su vida. Dios lo va a levantar, Dios lo va a bendecir. Quiero decirles algo muy importante. El Señor se alegró cuando vio que hubieron hombres y mujeres que creyeron en Él, que tuvieron confianza y tuvieron fe que Él podía hacer milagro. Dios puede hacer milagro. Al Dios que estoy predicando en esta hora es el Dios de los milagros, es el Dios que te puede ayudar. Dios te va a bendecir. Ten fe en el Señor. No te confíes en ti mismo, confía en el Señor. Él te ayudará, Él te guardará. El salmista dice, con mucha fe en su corazón, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que Dios nos ayude y que esta palabra te alimente tu vida. Ten fe en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Él tiene poder. Él no quiere que tú dudes. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios confirme su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, le damos gracias por esta bendición de haber recibido su palabra. Permita que haya encontrado acogida en los corazones que escucharon y sea un motivo de bendición para los necesitados, para los angustiados. Que salgan los temores, desaparezcan los miedos y tengamos fe y confianza, porque usted es un Dios que todo lo puede. Todo esto se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.